Bienvenidos todos a nuestra sesión informativa de la 8ª edición del Diplomado en Estudios sobre Asia y África, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, les da la más cordial bienvenida. El objetivo de esta sesión es dar a conocer nuestros contenidos del diplomado, así como información que es relevante para ustedes. Sin más preámbulo, vamos a comenzar el día de hoy nuestra sesión informativa. Hoy daremos inicio con el módulo 5 dedicado a los temas de integración en el continente africano en el marco de la Unión Africana, Dinámicas y Desafíos en el siglo XXI, que es coordinado por la doctora Mirna Rodríguez y Beatriz Escobar. Antes de darle la palabra a la doctora Mirna, que nos acompaña esta tarde, voy a hacer lectura a una muy breve semblanza de ella para conocer un poco de su trayectoria académica. La doctora Mirna es profesora e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, con especialidad en África, y es candidata a doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños por Claxo y pertenece al cuerpo académico Política Exterior y Cooperación Internacional de la UAP. Es miembro de la Red de Africanistas de América Latina, REDAL, y sus líneas de investigación están relacionadas con temas históricos de integración, cooperación y política exterior, tanto de África como de América Latina. Entre sus publicaciones podemos mencionar Breve Historia de Ruanda y Burundi, desde la época precolonial hasta los años 90, que fue publicado por la UAP y Juan Pablo Editores. Es coeditora del libro Los BRICS y el discurso del nacionalismo en el siglo XXI, publicado en Washington por Westphalia Press, y es editora del libro Estampas de líderes de la independencia africana, publicada en el 2022 por la UAP. Sin más preámbulo, adelante, doctora Mirna, la escuchamos. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Pues buenas tardes a todas y todos por estar acá. Realmente no veo el chat del público, pero bueno, está bien, no importa. No, espero que no, hay 24 participantes, ¿verdad? Es decir, que todas y todos nos estén escuchando bien. Pues como bien planteó Carmen, pues junto con Adela Beatriz Escobar Cristiani, pues nos toca coordinar el módulo 4. Está dedicado a temas de integración en el continente africano, por supuesto, en el marco de la Unión Africana. Y en ese sentido, pues bueno, yo abro un poco la sesión del diplomado con esa primera sesión para hacer un diálogo introductorio sobre el recorrido histórico no solamente de la integración, sino de la cooperación a ese nivel mayor que hoy es la integración en el continente. Y hablo de esas dinámicas históricas, cómo se llega a la Unión Africana y los principales desafíos. En la segunda sesión le tocará a Silvia Perazo desde Argentina hablar sobre la Unión Africana específicamente, es decir, diríamos, cómo se organiza la Unión Africana, cuáles son efectivamente sus principales estructuras, cuáles son sus principales proyectos, y nos estaríamos enfocando, pues, en este caso, en esta sesión, en el Programa de Desarrollo 2063, esa plataforma, digamos, ese proyecto de desarrollo de la Unión Africana alineada al proyecto global de desarrollo del Plan 2030 y que la Unión Africana pues tiene como uno de sus grandes proyectos dentro de la Unión Africana. En la segunda sesión, después de un poco hablar de la Unión Africana con Silvia de Argentina, pues pasaremos a dos grandes actores efectivamente en el continente, que es el caso de Nigeria y el caso de Sudáfrica. Como dos grandes actores, dos de los grandes actores más importantes, no solamente en términos geopolíticos, sino en términos geoeconómicos, ¿no? Y de liderazgo, no solamente a nivel regional, sino a nivel continental e incluso internacional. En el caso de Nigeria estará expuesto por el profesor Eduardo Carreño desde Chile,
Es decir, él nos tratará de explicar pues la importancia, el papel que juega, de también, por supuesto, desde la evolución histórica de Nigeria, no solamente en la región, sino a nivel continental, ¿no? Hablando un poco también de esa primera economía del continente y qué retos, qué desafíos tiene ante la integración, ¿no? Y qué postura, qué papel juega ante la integración. Y en el caso sudafricano, que es la próxima sesión, estará a cargo del profesor Jerónimo Delgado desde Colombia, que él un poco tratará, por supuesto, también de explicar la relevancia de Sudáfrica en términos pues regionales, en términos continentales y también en términos internacionales. Sabemos efectivamente la importancia y el rol que está jugando hoy Sudáfrica, ¿no? Como voz del sur global ante efectivamente el genocidio palestino. Y que por supuesto juega unas referencias, ¿no? Y un papel importante a nivel internacional. Y la última sesión, si yo inicio como una de las coordinadoras, pues la otra coordinadora, que es el caso de la profesora Beatriz, cerrará el módulo, ¿no? Justamente abordando el tema del Tratado de Libre Comercio Continental. La profesora Beatriz en esa sesión, en esa última sesión del módulo, estará, por supuesto, planteando cómo se llega al tratado, cuáles fueron los grandes problemáticas para llegar al tratado, qué se ha hecho, cómo va, cuál ha sido su evolución, qué retos y qué desafíos más importantes plantea el tratado. Y tendremos una sesión final del diplomado, por supuesto, para hacer algunas reflexiones, por supuesto, comentarios finales con respecto al módulo en general. Eso es un poco el recorrido en términos de contenido del módulo de integración, que pues lo que se enfoca justamente en la importancia, en la relevancia de la integración en el continente con, por supuesto, con su proyecto de integración más importante, que es la Unión Africana, y que pueda servir, bueno, no solamente visualizar un proceso de integración relevante en el mundo, y no solamente para el subglobal, y que pueda servir no de ejemplo, pero sí de referencia para otros proyectos de integración o otros países del sur global que contemplen efectivamente la integración como una alternativa de desarrollo. En este sentido, pues bueno, creo que no me resta más que invitarlos, ¿no? Que incitarlos, no solamente a los que ya están inscritos, sino a los que tienen posibilidad de inscribirse, no solamente en la UNAM, ¿no? Sino mucho más allá de la UNAM, en otras universidades públicas o privadas que hay en México y por supuesto en el extranjero, que de los que estén inscritos tengan la posibilidad de promover este proceso de inscripción, que se lo pasen por las redes, que se lo comenten a sus compañeros. Creo que el diplomado, llevamos algunos años con el diplomado, creo que en cada sesión del diplomado vamos buscando efectivamente pues nuevas propuestas, tratamos de armar el programa de tal manera que sea de interés no solamente para los estudiantes de relaciones internacionales, que fundamentalmente son los más interesados, sino para otras disciplinas de las ciencias sociales y por supuesto para el público en general. Creo que es un espacio no solamente para actualizarse de temas sobre la región, ¿no? Sino al mismo tiempo pues sirva para muchos estudiantes universitarios como una opción a titularse de sus licenciaturas. Entonces, bueno, solo agradecer y dar el espacio para los otros coordinadores del módulo que puedan presentar efectivamente sus, sus contenidos y pues aquí estoy para cualquier pregunta o cualquier comentario que haya que hacer al final. Muchas gracias. No sé si Beatriz ande por acá, me contó que no ha podido entrar, no la veo, pero si hay algo que a lo mejor pueda decir al final, pues por ahí estará. Muchas gracias. Claro que sí, doctora Mirna. A continuación escucharemos el módulo 1, los contenidos del módulo 1, que está dedicado a los temas de formación económica, política y social, y este es coordinado por Adriana Franco y Marcos Reyes. El día de hoy nos acompaña el doctor Marcos Reyes, quien es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro y doctor en estudios de Asia y África por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México con especialidad, tiene una especialidad en pensamiento decolonial y epistemología fronterizas por el Centro de Estudios Afroorientales de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, y es profesor asociado de carrera nivel D de tiempo completo
en el Departamento de Filosofía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Desde hace más de una década ha sido profesor de la asignatura de África para el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también se desempeñó como profesor e investigador de tiempo completo, adscrito a la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Trabajó como profesor para la Central Buganda University en Kanonigomba, Uganda, y su última publicación podemos mencionar Neoextractivismo y exportación de la naturaleza, dinámicas de despojo y acumulación en Uganda, que fue publicado en el libro Repensando los Estados Africanos y las Ciencias Sociales en la Era Global, publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias a todos y todas quienes están aquí acompañándonos, tanto quienes formamos parte interna del diplomado y quienes seguramente están al tanto de la sesión. En ausencia, digamos, de la doctora también Adriana Franco, que hoy no pudo integrarse con nosotros, pero que también contribuye, por supuesto, al diseño y a digamos, la actividad del módulo 1, yo me voy a permitir hacer un breve mapeo de lo que serían los contenidos del módulo 1, que cubre un periodo histórico bastante largo, ¿no? Una muy larga duración histórica, porque lo que buscamos es justamente, creo que el objetivo general del módulo 1 sería desentrañar, desenterrar, si se puede utilizar ese término, todo aquello que ha sido oscurecido por una historia universal, eurocéntrica, eurocentrada, y que en ese sentido ha borrado, ha subalternizado muchos de los aportes del continente africano a la historia en general. Y con esa intención destapamos el curso con una provocación que sería básicamente el origen africano de la humanidad, lo que se conoce como el afrocentrismo y por supuesto las críticas al afrocentrismo. Por ahí en esa primera sesión estaré yo más o menos levantando esos contenidos y en un primer módulo también nos acompañan colegas del Centro de Estudios de Egipto y Mediterráneo Oriental que vienen bueno, no vienen, se conectan desde Argentina. Está por acá el doctor Diego Santos, perdón, a hablar de diversos aportes que ha hecho a la historia de la humanidad, lo que podríamos comentar como el Sudán histórico. Revisa, digamos, aportes históricos, antropológicos desde Sudán y desde una muy larga tradición histórica. Creo que es un aporte muy, muy espectacular. También en un primer módulo revisamos los vínculos de África con continente asiático y con Medio Oriente para enfatizar que África no está aislada, no es una zona primitiva, entre comillas, no es una zona geográficamente desintegrada del resto del globo terráqueo, sino que está en constante conversación tanto con Extremo Oriente, si se me permite utilizar ese término, y Medio Oriente. Y ahí revisamos a partir de los aportes del doctor Francisco Haro de la Universidad de Colima la conexión entre continente asiático y continente africano, básicamente concentrado en la vieja ruta de la seda, que también el doctor Haro lanza algunas provocaciones para conectar la antigua ruta de la seda con la actual ruta de la seda, digamos, dinámicas ya también de China en el presente histórico o en el siglo XXI. Y también la doctora Indira Sánchez nos habla de un componente fundamental de la cultura histórica africana, que sería el Islam. En un segundo momento, lo que buscamos es también revisar África anterior a la intrusión colonial, ¿no? Y de esa manera, la doctora Adriana Franco, también el doctor Jan Bosco Cacosi del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, hacen una revisión de cuáles podrían ser los elementos en los cuales nos podríamos concentrar para justamente aprender con H intermedia cuáles son los componentes fundamentales, un tanto de manera general, del África anterior a la intrusión colonial. Nos concentramos, principalmente Adriana se concentra en cómo hacer una historia de África anterior a la colonización, las fuentes orales de la historia africana, la descolonización de la historia, que no solamente se hace con archivos escritos,
sino con archivos orales, una especie como de giro archivístico que permite revisar leyendas, entre comillas, oraturas, literaturas, textos orales en todo el sentido de la palabra para desentrañar un poco esa parte del continente africano a menudo olvidada y a menudo subalternizada. En un tercer momento nos acompañarán la profesora Marilyn Machado de la Universidad de Manizales en Colombia y también estará con nosotros el doctor Javier Sacristán, que de hecho está por aquí conectado, con una revisión, digamos, de cómo se ha hecho la historia del continente africano, es decir, un mapeo de la historiografía africana, creo que pasando por diversas partes de este tránsito histórico. Entonces, por ahí nos acompaña Javier Sacristán, que forma parte fundamental de este módulo 1, y en esta ocasión tenemos una profesora que en sentido estricto es un adendo nuevo a la composición del curso. Y Marilyn viene a hablar justamente de espiritualidades africanas, pero desde América Latina. No queríamos solamente pensar las espiritualidades desde el punto de vista africano, sino desde esas ecos, esas africanías, esos sonidos de África que también tenemos en América Latina, y ella hará una revisión sobre ello, en el sentido de cuáles son pues, las conversaciones en sistemas de pensamiento, sistemas espirituales entre África y continente americano, principalmente Latinoamérica. Y ya en un tercer momento, nos dedicaremos a economía mundo esclavista y resistencias africanas a la esclavización. Y por ahí están también varios ponentes de lujo. Creo yo que la doctora Rina Cázares de la Universidad de Costa Rica nos hará favor de hacer un tránsito sobre todos los puntos esenciales de la esclavización, 200, 300 años, hasta finalmente la abolición de la esclavización a inicios del siglo XIX, con toda la potencia que tiene Rina. Viene también la profesora Mariana Cándido a hablar justamente de las dinámicas de propiedad, cuáles eran los regímenes de propiedad o posesión en África Occidental, sobre todo en aquellos momentos en que ocurre el fenómeno de trata de personas esclavizadas. Y para ir cerrando, yo creo que el último momento del diplomado en su módulo 1 trata justamente de género, lo cual incluye mujeres, lo cual incluye feminismos africanos e incluye también algo, un poquito por lo menos, de masculinidades. Por ahí también reaparece Adriana Franco para hacer una especie de revisión de cuáles han sido los anclajes epistémicos de las luchas de mujeres, principalmente en África Occidental, en lo que vendría a ser el Sahel. Y también nos acompaña la doctora Natalia Cabanillas con una aproximación hacia feminismos negros sudafricanos principalmente, aunque ella conversa con muchas otras cosas, no solamente mujeres en África, sino cuáles son los principales problemas del género en continente africano y por supuesto de los feminismos y las luchas de mujeres en específico. Y también ahí recupera otra vez la doctora Indira Sánchez para hacer un anclaje también con mujeres, yo diría mujeres musulmanas en el norte del continente africano, cuáles serían las diferencias entre mujeres negras sudafricanas, sus luchas y mujeres en el norte del continente africano que están atravesadas por la dinámica del Islam. En esta ocasión no quisimos hablar mucho los coordinadores, Adriana y yo no vamos a hablar mucho, simplemente vamos a hacer una breve introducción a los módulos y haremos un último momento en cada uno de estos módulos que le hemos llamado dislocaciones, ¿no? Como provocar tanto a los ponentes como a los que se tengan a bien inscribir. Así que eso sería como un mapeo muy general del primer módulo. Bienvenidos, de verdad, es un diplomado, lo digo por el resto de mis colegas, de lujo, ¿no? Con contenidos muy, muy espectaculares, con una diversidad de ponentes que yo diría que ningún otro diplomado lo tiene, por lo menos a nivel Latinoamérica, de verdad, ponentes muy, muy, muy espectaculares en todo el sentido de la palabra, así que los esperamos que se registren y que estén presentes en todas las discusiones que estarán dentro de las aulas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Marco Reyes. A continuación escucharemos los temas que serán abordados en el módulo 2, que está dedicado al Estado-Nación y sistemas políticos contemporáneos, el cual se encuentra coordinado por el doctor José Luis Vázquez y el doctor Sergio Padilla. El día de hoy nos acompaña el doctor José Luis Vázquez
quien es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado y maestro en Estudios Políticos y Sociales por el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po en París. Ha realizado estancias de investigación y trabajo de campo en el Instituto Fundamental de África Negra de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, así como de la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis, Senegal. Es miembro del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y sus temas de investigación son el Islam Sufi, redes y migraciones transnacionales africanas, procesos de formación y construcción estatal e identitarias en África subsahariana y Senegal. Actualmente es profesor e investigador asociado de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde es docente. Entre otras asignaturas, imparte la de África, que pertenece al plan de estudios de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Carmen. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues muy contento, primero que nada, por estar nuevamente aquí con ustedes en esta nueva edición del diplomado, ya la octava, como bien lo señaló Carmen. Y bueno, en este segundo módulo nosotros retomamos un poco, tomamos la estafeta, ¿no?, que nos dejan los colegas del módulo primero y vamos a centrarnos en lo que es el proceso de construcción bueno, de imposición y de construcción del Estado-nación en África, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de favorecer el abordaje crítico, ¿no?, de procesos como la colonización, ¿no?, en primer lugar, ¿no? Cómo pues esta también hay muchos matices a través de cuál la podemos estudiar. No es un proceso homogéneo, ¿no?, sino que consistió pues, en una serie de proyectos coloniales de las potencias de la época, que eran las potencias europeas, y que pues desencadena en la construcción de esta institución política que conocemos actualmente como el Estado-Nación, y pues por lo mismo pues también otro de los grandes objetivos del módulo, pues es también tener un análisis más profundo de lo que es también el proceso de descolonización, ¿no? Muchas veces este proceso se suele soslayar en las ciencias sociales, en especial en la disciplina de relaciones internacionales. Se nos suele enseñar, ¿no?, que a partir de 1960 toda una serie de estados africanos adquieren la independencia, pero suele haber bastante lagunas, ¿no?, en el estudio de lo que fue el proceso de estos 15 años después de la Segunda Guerra Mundial hasta esta década, ¿no? Entonces también el objetivo, como les dije, pues es tratar de abordar la manera más crítica posible estos 15 años, ¿no?, en los que se desarrolla la ideología del panafricanismo, ¿no?, de la negritud. Se introducen las primeras instituciones electorales, ¿no?, en las colonias todavía, y cómo pues este proceso que muchos catalogarían como de emancipación, pues en realidad ha significado en muchos casos, en la mayor parte de ellos, todo lo contrario, ¿no? Y también pues el objetivo de analizar estos dos procesos es pues justo también tratar de entender de manera crítica conceptos que solemos utilizar mucho en las ciencias sociales y en relaciones internacionales, como la democracia, el desarrollo, los derechos humanos, la soberanía, la etnicidad, ¿no?, la globalización, cómo han sido estos conceptos impuestos, cómo han sido adaptados, cómo las sociedades africanas contemporáneas se han apropiado de ellos, ¿no? Y pues las diferentes características que ha adoptado entonces la construcción del Estado en distintas fases, ¿no?, del periodo postcolonial, empezando por esta década de las independencias, el marco de la Guerra Fría y las últimas 3, 4 décadas, ¿no?, las llamadas el periodo neoliberal, ¿no?, la imposición de los planes de ajuste estructural,
en la mayor parte de los estados africanos y las consecuencias que todo esto ha traído. En el módulo también intervienen ponentes que tratan de aterrizar estos procesos, ¿no?, a casos concretos. Tenemos la participación de Jordi Sánchez Bert de la Universidad de Barcelona, con el caso del estado de Guinea Ecuatorial, un país muy pequeño, un estado muy pequeño, pero con el cual tenemos más en común de lo que creemos, porque pues también fue un territorio colonizado por España, al igual que nosotros. Y también hay un par de ponentes que vienen de República Democrática del Congo y que están, bueno, uno ya estuvo estudiando el doctorado aquí, pero ya se fue a vivir a Canadá, y el otro trabaja y enseña aquí, ¿no? Dos colegas de República Democrática del Congo, Don Bosco Mbambau Injeinsai y Etienne Mulomeo de Orwa, quienes nos van a profundizar en estas dinámicas, ¿no?, del Estado poscolonial en el periodo de la posguerra. Y también pues estaremos teniendo muchos ejemplos también de lo que es la construcción del Estado en Ghana, aprovechándonos de la, la sesión a cargo del doctor Sergio Padilla, que efectuó una estancia de investigación, una larga estancia de investigación en este país. Y también, pues, trataremos de referir bastantes ejemplos concretos al caso senegalés, que es el que mejor conozco yo, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos los dos talleres, ¿no? El taller que imparte el staff del PUEA, ¿no? Y el otro también en el cual vamos a estar abordando, pues, cuestiones importantes, ¿no? Sobre metodología en estudios africanos. Vamos a estar discutiendo, ¿no?, la importancia de rebasar, de trascender las metodologías tradicionales, eurocéntricas, dicotómicas, y tratar de promover otro tipo de aproximaciones a la investigación en estudios africanos, ¿no?, con la importancia pues referirnos a otro tipo de fuentes, ¿no? También que no sean las tradicionales escritas, sino también ver el papel del arte, ¿no?, y las expresiones culturales en la construcción del Estado y de la nación. Y también tenemos dos sesiones a cargo de dos colegas que van a abordar la problemática del género, también muy de actualidad, y la política en África contemporánea, ¿no? Tenemos una primera sesión a cargo de la doctora Emily Riley del Colegio de México, que pues también nos va a compartir sus experiencias con sus investigaciones acerca de las mujeres, el acceso a las instituciones políticas de las mujeres senegalesas, y también de la maestra Andrea Bustamante, quien nos va a también fortalecer la parte metodológica y los aportes que pues los estudios de género tienen y la perspectiva de género tienen en los estudios africanos contemporáneos. Y eso sería por mi parte los contenidos del módulo 2. Muchas gracias, doctor Vázquez. El módulo 5 versará sobre temas de geopolítica contemporánea. Se encuentra coordinado por Rosa María Villarelo y Jorge Tenorio. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Tenorio, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la UNAM, y a partir del 2016 es coordinador del Seminario Permanente de Estudios Africanos, el cual organiza cada año actividades académicas sobre temas africanos. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la área de Política Exterior, Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales y Estudios Regionales. Ha sido también profesor invitado en el ITEMS Campus Chihuahua, y sus líneas de investigación son Teoría y Metodología en Relaciones Internacionales, Estudios Regionales y Estudios Africanos, y ha participado en diversos cursos, tanto de posgrado, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y en el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, así como en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y el Programa Universitario de Diversidad Cultural e Identidad Cultural de la misma Casa de Estudios. Ha realizado 2 estancias de investigación en África, la primera en Cotonou, Benín, en donde pudo llevar a cabo ciertas actividades para lograr concretar la firma de un convenio de colaboración entre la UNAM y la Universidad Aboni Calabi
y la segunda en el Instituto Fundamental de África Negra de la Universidad Cheikh Anta Diop en Dakar, Senegal. Ha sido reconocido por la Oficina de la Presidencia de la Unión Africana por sus aportaciones a la construcción científica de los discursos sobre África y su diáspora y cuenta con múltiples publicaciones sobre estudios africanos. Asimismo, ha participado en la difusión sobre África en diversos medios de comunicación. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Jorge Tenorio. Muchas gracias, Carmen, y buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo y que nos acompañan. También un saludo a las y los colegas que están aquí reunidas y reunidos de manera virtual. Y bueno, mencionar también que el módulo 5 está coordinado por la doctora Rosa María Villarello y un servidor. Y bueno, que es el tema básico, es el de la geopolítica, que al menos en términos no solo ya académicos, sino quizá hasta corporativos, empresariales, ha tenido o está jugando ya un papel cada vez más importante, ¿no? Los temas de geopolítica. Es decir, hay no solo ya las instituciones o los estados, sino también las empresas y los entes particulares y privados necesitan de personas que estén al tanto de los cambios geopolíticos, ¿no? Ya hay incluso, digamos, un área dedicada especialmente a esto de los temas de geopolítica, los Chief Geopolitical Officers en distintas empresas. Entonces, bueno, ya los estados y las empresas pues están al tanto de todos estos cambios como comentado, ¿no? Entonces, en este módulo 5 abordamos justamente el tema como tal, ¿no? Desde la concepción hasta, bueno, los elementos que se requieren, ¿no? Para el estudio de la geopolítica y los vamos desarrollando de alguna u otra forma a lo largo de todo el módulo 5. Ya mis compañeras y mis compañeros han hablado justamente de algunos temas interesantes, del por qué y del para qué de los estudios africanos, ¿no? Desde los temas de la historia, las religiones o manifestaciones religiosas, que más allá de cuestiones de aprendizaje memorístico, más bien contamos con una serie de profesionales que nos ayudan a romper con los estereotipos, ¿no? Que creo que eso es un elemento clave respecto a los estudios africanos. Los estereotipos, los prejuicios que están alrededor de África, y es justamente lo que trata de abordar, desde donde se trata de abordar a partir de las intervenciones de la mayoría, si no es de que todas y todos los ponentes en cada uno de los módulos, y particularmente en el módulo 5, hablando, por ejemplo, de temas como el cambio climático, ¿no? Y elementos de sostenibilidad, que son al menos dos elementos fundamentales que uno podría observar desde los ODS, Objetivos del Desarrollo Sostenible, y que en gran medida tienen elementos que podrían, digamos, abordarse desde ciertas particularidades, ejemplos, historias de vida que vienen de África y que no encontraríamos en ninguna otra parte, quizás, ¿no? Hay, por ejemplo, un elemento que me gusta mucho y que se aborda en el módulo 5, es el tema de las ciudades rurales, ¿no? Digamos, una idea que pareciera ser contradictoria, que los geógrafos, al menos en México, o en esta parte del mundo, están empezando a abordar de manera más intensa, pero que es algo de lo que ya se había hablado en África, o que se había vivido, más que hablado o estudiado, que se había vivido en África ya hace algún tiempo, ¿no? Entonces, tenemos estos elementos tan innovadores como también tecnología y la misma innovación, que si pensamos en estos dos términos, regularmente no pensamos en África, ¿no? O en algún elemento de África, pero que sin duda está presente, ¿no? Desde las mal llamadas inteligencias artificiales hoy en día, que es un debate en cuestión,
hasta lo que tiene que ver con los entornos digitales, ¿no? Con los famosos hubs, con los data centers, etcétera, en donde pues la diversidad que nos ofrece la región o el continente africano, pues construye varios de estos elementos, ¿no? Desde los entrenamientos, por ejemplo, las inteligencias artificiales, etcétera, que es otro de los elementos que abordamos en este módulo 5 y que cabe resaltar que es quizá uno de los módulos que mayores cambios sufre cada año debido a los cambios o a los nuevos elementos, ¿no? La doctora Villarelo hacía énfasis en, por ejemplo, el COVID o la COVID-19, que fue un elemento que se integró al diplomado cuando apareció esta crisis internacional, ¿no? Desde el punto de vista sanitario. Entonces, por ello, la salud pública global es otro elemento que también conforma este módulo 5 y el cual es sumamente importante, ¿no? Ya quizás en la historia de África y en este rompimiento de estereotipos y prejuicios, ya habrán abordado algunas cosas que no solo se inventaron, sino que se han ido desarrollando desde la región. Entonces, bueno, en el módulo 5 retomamos esto con los elementos de salud pública y global, ¿no? Tenemos también elementos como las migraciones, el papel, por ejemplo, de las mujeres en África, que puede ser bastante discutido. Ya hablaban algunos de nuestros colegas acerca de los feminismos o de esta visión que se tiene desde los feminismos particularmente occidentales y que en África a veces no encaja de la mejor manera, incluso abordado por estudios o por investigadores occidentales, ¿no? Entonces, más allá de todas esas investigaciones, conceptualizaciones, me parece que la aportación de las vidas, de las narrativas, de las experiencias de cada uno de los ponentes en cada uno de los módulos enriquece todo el diplomado, ¿no? También en el módulo 5 abordamos justamente estos temas de género que me parece que cruzan todos los módulos, en algún momento los temas de género, que no se encierran solamente al tema de las mujeres, ¿no? También de algunos otros movimientos como las infancias, movimientos culturales, donde pues, seguramente encontraremos cuestiones de moda, música, cine, redes sociales en la parte tecnológica. Entonces, todos estos elementos conforman, ¿no? Ciertas características de lo que entenderíamos por geopolítica, más allá de los elementos clásicos, ¿no? Que son elementos políticos, elementos económicos, elementos geográficos, por supuesto, y resaltar que en cada uno de los módulos tenemos talleres en donde también desarrollamos ciertos elementos, ciertas características o ciertas habilidades para poder analizar mejor esta región. Entonces, de manera general, el módulo 5, que es Geopolítica Contemporánea, incluye ya varios elementos que ustedes habrán visto a lo largo de los otros módulos y que se enriquecen con estos temas que les comentaba: cambio climático, tecnología, género, salud pública global, entre otros. Y bueno, yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor Tenorio. El módulo 6, Sociedad y Cultura, se encuentra coordinado por Naira Naya y Javier Sacristán. Naira Naya es profesora titular del Colegio de Letras Modernas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es egresada de la licenciatura en Letras Inglesas en la UNAM y obtuvo el doctorado en literatura en Quebec en Meredith College de la Universidad de Londres. En el Colegio de México, Queen Mary College de la Universidad de Londres. En el Colegio de México fue profesora en el programa para la formación de traductores de 1992 a 2004 y de la maestría en traducción de 2004 a 2012. De 2001 a 2013 fue coordinadora del posgrado en letras de la UNAM y sus líneas de investigación abordan literatura postcolonial anglófona, análisis del discurso colonial
Estudios Culturales, Teoría, Historia y Práctica de la Traducción, y es autora, entre otros, de La Otredad del Mestizaje América Latina en la literatura inglesa moderna, y es coautora con Claudia Lucotti de ensayos sobre postcolonialismo y literatura. En 2014 coordinó el libro colectivo Leer, Traducir y Escribir, y en 2015 realizó la traducción de poemas de Jeanne Frem, Huesos de Jilguero. En 2018 obtuvo el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria por su versión al español de Condiciones Nerviosas de la novelista de Zimbabue, Tsitsi Dayan-Rerenbig. Asimismo, el profesor Javier Sacristán es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en África por el Colegio de México. Actualmente cursa el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y sus líneas de investigación se centran en historia de la corrupción, descolonización y resistencia. Participó en la creación del sitio web para aprender Swahili en el Colegio de México de 2015 a 2017 y de 2018 a 2022 fue responsable de educación continua en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Ha participado en diversos coloquios, tanto en la UNAM como en la UAM, con algunos temas dedicados a la decolonización, rebeliones armadas en África. Asimismo, colabora en las revistas digitales Heraldos Negros y Rebelión. Ha impartido la materia de África subsahariana, siglos XVIII y XX, en la Facultad de Filosofía y Letras, y África Contemporánea en la Universidad Iberoamericana. También ha sido docente en la Universidad Autónoma del Estado de México. De 2018 a 2022, coordinó el diplomado en estudios sobre Asia y sobre África, además del curso Conflictos y Proyecciones en el continente africano. Sus contribuciones como autor las encontramos en Coordenadas 2050 y se enfocó en temas de África. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Nair. Hola, buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes los contenidos que vamos a desarrollar en estos módulos del diplomado. En este caso, en coordinación con el maestro Javier Sacristán, pues nosotros vamos a trabajar con ustedes tratando de conocer y apreciar las formas en que se piensa y se expresa el arte, la sociedad y la cultura en África, que siempre es una relación que pasa por lo político, que está muy vinculada a reflexiones sobre las posibles identidades nacionales o no, si son viables o no son viables. Hay también grandes cuestionamientos y posturas de disidencia en relación tanto a esas ideas de lo nacional como a las herencias del colonialismo, en especial en relación con las representaciones que había de África en el discurso europeo, ¿no? Entonces, aquí lo interesante del módulo es que vamos a ver de forma muy específica algunas expresiones muy claras que ahorita les enunciaré con un poco de mayor detalle y que se vinculan mucho con lo que ustedes ya habrán visto en los otros módulos, pero se articula ya en otro tipo de formato, ¿no? Entonces, esto hace que estas expresiones de África y los afrodescendientes sean de las más vibrantes y dinámicas que hay en la actualidad, ¿no? Y verán que hay toda una reflexión sobre procesos que a veces damos por sentados, que tienen que ver con este asunto de cómo se reflexiona sobre la tradición oral y la oralidad, la performatividad, la pervivencia de las espiritualidades en los diferentes contextos modernos. Entonces, esperamos que con este módulo tengan ustedes pues algunos esbozos también del inmenso potencial que existe al conocer la cultura africana y afrodescendiente.
Entonces, creo que podemos dividir los contenidos en 3 o 4 apartados, ¿no? Uno incluye reflexiones desde diferentes ópticas sobre la relación entre arte y cultura y la forma que el concepto mismo de lo africano, lo que significa, se ha ido teorizando desde diferentes espacios y perspectivas, y cómo hay como una actualización de esas identidades en conceptos como negritud, panafricanismo, afropolitismo, afropesimismo, afrofuturismo, y que se expresó en diferentes maneras en movimientos muy importantes en las Américas. Vamos a tener reflexiones también sobre la importancia de las identidades lingüísticas, la configuración y la transcripción incluso de las lenguas originarias en formatos europeizados, digamos. Vamos a trabajar con el doctor José Arturo Saavedra en la importancia del suajili, por ejemplo, como lengua franca y lo que eso implicó. También vamos a ver cuestiones de feminismo y ecofeminismo y cómo éstas se manifiestan a través del arte. Por otro lado, vamos a tener cuestiones relacionadas con todo lo que tiene que ver con la performatividad. Va a haber un taller con el maestro Javier Sacristán en el que verán la relación entre la música popular y la política. El taller se llama Rumba y Corrupción. Y habrá sesiones sobre danza africana, en específico como en Senegal, por ejemplo, un concepto, una conceptualización folclórica de la danza africana se usó para afianzar el concepto de nación independiente. Veremos todavía cómo perviven, por ejemplo, los griots y las griots como enciclopedias vivientes que conectan diferentes dimensiones materiales y espirituales de la realidad africana. Verán también cómo se está expresando muchísimo de la performatividad en términos musicales. Y esto se conectará después con un análisis muy interesante de la pintura de un artista gráfico de la República Democrática del Congo que se llama Eddie Kamwanga, y las implicaciones que tienen, las contradicciones en el rescate, ¿no?, de ciertos conceptos precoloniales y los vínculos con los procesos de modernización, incluso en términos de cómo se producen industrialmente ciertos objetos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso en términos de la pintura contemporánea africana? Y finalmente, pues analizaremos cuestiones específicas de literatura, veremos la importancia de la obra del autor nigeriano Yoruba, que fue ganador del premio Nobel, Wole Soyinka, y cómo hubo toda una reelaboración del marco de oralidad para cuestionar algunos postulados acerca de la falta de capacidad de los pueblos africanos para organizarse, ¿no? Y también una reflexión desde la literatura del Caribe sobre cómo ha pervivido la memoria de África y sobre todo de este pasaje intermedio en el Atlántico, que en inglés se configura con el tropo del Middle Passage, en la obra de Nurvese Phillips. Entonces, creo que eso les permitirá tener pues una visión de algunas manifestaciones, tanto en África como en las Américas, ¿no? Cómo se están configurando estas identidades. Javier, no sé si tú quieras agregar algo más.
Sí, rápidamente. Es también justo en mi taller y en otras sesiones vamos a ir tratando de ampliar el concepto de arte, ¿no? No solo quedarnos con esta cuestión académica europea de qué es arte, un poco en Rumbo y Corrupción, en otras sesiones, hablar de arte urbano, raperos, graffiti y todas estas expresiones de cómo se va dando eh, la relación con la política y el arte y la denuncia a las élites desde la política y el arte, ¿no? La caricatura política, todo esto ya empezarlo a ver también como arte porque son esas formas de expresarse que tienen las y los subalternos en el continente a pesar de la represión que existe en un montón de lugares. Nada más sumar eso. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la doctora Naira Naya y al doctor Javier Sacristán. El módulo 3, dedicado a diáspora y movilidad transnacional africana, se encuentra coordinado por el doctor José Luis Gázquez y la doctora Emily Roelle, y el día de hoy nos acompaña el doctor Gázquez. Lo escuchamos. Muchas gracias de nueva cuenta, Carmen. Sí, efectivamente, en esta ocasión el módulo 3 va a estar bajo mi coordinación y el de la doctora Emily Riley, que desafortunadamente no nos puede acompañar el día de hoy, pero sí lo estará haciendo cuando de inicio el módulo. Y también, bueno, pues ya les comenté que también tiene una participación como ponente en el módulo 2. Bueno, este módulo 3, titulado Diáspora y Movilidad Transnacional Africana, pues está justo dedicado esencialmente al análisis de, pues, de la movilidad africana. Vamos a estar hablando de algunos elementos, tanto diacrónicos como sincrónicos, ¿sí? Retomaremos algunos elementos que ya se habrán abordado en módulos anteriores respecto al periodo de la trata atlántica, ¿no? Es esencial, ¿no? Retomar algunos aspectos para luego poder analizar los aspectos actuales y contemporáneos, ¿no? De la diáspora africana en América, que pues sabemos que es de las más numerosas, ¿no? Empezando por Estados Unidos, en la región del Caribe y el propio México, ¿no? Pero también estaremos analizando los flujos migratorios contemporáneos, no nada más aquellos que tienen como destino, ¿no? Nuestro país, este continente, sino todo, englobar todo el proceso en un contexto histórico que pues va desde las últimas 4 décadas, ¿no? El endurecimiento, perdón, de las políticas migratorias por parte de la Unión Europea, cómo pues este endurecimiento pues ha provocado una diversificación de flujos, ¿no? A nivel global. Y en el caso de los movimientos migratorios africanos, pues esto ha traído como consecuencia que se han multiplicado, ¿no? Los destinos, los países de destino, las regiones de destino, y muchas y muchos migrantes pues han llegado a este continente, al continente americano, y pues también han enfrentado otro tipo de obstáculos, ¿no? Similares a los que ya vienen enfrentando desde su salida de África, ¿no? En ese sentido, vamos a estar analizando fenómenos como la externalización de fronteras, ¿no? Cuando analicemos las políticas migratorias de la Unión Europea, y vamos a ver cómo estas pues no se reducen pues, a las condiciones de entrada a los países en Europa, sino que empiezan mucho antes, ¿no? Empiezan en los propios países de origen, y cómo algunos elementos de la naturaleza, como el desierto, ¿no? O el mar, en este caso el mar Mediterráneo, y para el caso de América Latina, la selva, ¿no? El tapón del Darién, pues están jugando un papel importante coadyuvando a esta visión, ¿no? De control de flujos que promueven tanto la Unión Europea como los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues vamos a estar tratando de enmarcar todo este proceso en una dimensión global, y pues vamos a también hacer énfasis en la llegada de migrantes africanos recientemente a nuestro país, ¿no? Y las problemáticas que han venido enfrentando, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Y del endurecimiento de las políticas migratorias con
la llegada nuevamente de Donald Trump al poder, ¿no? Y también vamos a además estar abordando pues casos específicos, ¿no? de diásporas en América Latina. Vamos a estar hablando pues, de los afromexicanos y también vamos a dedicar una sesión o un par de sesiones a los flujos de los migrantes senegaleses. La diáspora senegalesa es una de las más expandidas, ¿no? Y la que más destinos tiene en el mapa transnacional, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esta diáspora senegalesa tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Más específicamente en Argentina, ¿no? También vamos a abordar un tema muy importante que es el de las remesas, ¿no? Ya el doctor Tenorio mencionaba el tema de las ciudades rurales, ¿no? Y también pues hay muchos casos en países africanos de estas urbanizaciones pues se crean en gran medida a partir, ¿no? de los flujos externos, ¿no? de las remesas y además pues también se sabe que estas remesas en muchos casos, ¿no? Superan su importancia a la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante analizar este tema desde sus implicaciones políticas y económicas hasta sus configuraciones, ¿no? culturales, ¿no? Cómo se estructuran, ¿no? estos intercambios entre los africanos en la diáspora, en las diásporas y en las localidades en África. Y también tendremos un taller, ¿no? dedicado al estudio de las implicaciones del racismo y la discriminación en la era contemporánea. Eh, y bueno, pues esos serían esencialmente los contenidos y los objetivos de este módulo 3. Gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Vázquez. A continuación, compartiremos alguna información importante para el desarrollo de este diplomado. También los invitamos a que comiencen a plantearse sus preguntas, nos hagan llegar sus preguntas a través del chat, así como de nuestras redes sociales. Los escuchamos, va a ser muy interesante escuchar cuáles son las inquietudes que ustedes tienen. Un instante, por favor. El diplomado en estudios sobre África 2025-2026 inicia el 20 de agosto de 2025 y concluye el 6 de mayo de 2026 en un horario de miércoles de 15 a 20 horas y tenemos sesiones los viernes, 3 viernes al mes de 15 a 20 horas. Los costos de este diplomado, es importante mencionar que tenemos los pagos en una sola exhibición. Deme un instante, porque ahí está. El costo es de 15,500. Tenemos un descuento para público en general en pago de una sola exhibición en 12,400 y para comunidad una 10,850. Asimismo, tenemos la modalidad de 3 parcialidades. Son 3 parcialidades cada una para público en general de 5,167 y para comunidad UNAM de 4,650. Asimismo, contamos con una tercera modalidad de pago, que son mensualidades. Son 9 mensualidades, cada una de 1,723, tanto para público en general como para comunidad UNAM. Y asimismo les recordamos que pueden tomar el diplomado por módulo. Cada módulo cuenta con un costo de 2,584. Es importante mencionar que las modalidades que tenemos actualmente implementadas son 2. Es a través de ficha referenciada
que deben de solicitarla a través del correo inscripciones.puea@unam.mx o llevar a cabo el pago a través de Plaza Prometeo. Es una tienda virtual de la Facultad de Ciencias de la UNAM en línea. Aquí ustedes seleccionan la modalidad que quieren. Se reciben pagos con tarjeta de crédito y débito. Puede ser pagos nacionales e internacionales. Entonces los invitamos a que visiten esta página para llevar a cabo sus pagos si lo quieren hacer a través de la tienda virtual. Asimismo, les comento que en diplomados se tiene dos modalidades, la modalidad de opción a titulación y la modalidad de actualización. La modalidad de opción a titulación cuenta con 249 horas. Las sesiones son los miércoles de 15 a 20 y 3 viernes al mes de 15 a 20 horas. Los requisitos para poder cursar en la modalidad de titulación es tener el 100% de créditos cubiertos, haberse liberado el servicio social, tener acreditado el idioma y obtener su carta de su área correspondiente. Es importante que consulten en cada una de sus departamentos o coordinaciones de carrera cuáles son los requisitos que tienen que llevar a cabo para poder solicitar la actualización a través de esta modalidad. La modalidad de actualización, las sesiones son los miércoles de 15 a 20 horas. Ahora, actualmente está aprobado el diplomado de opción a titulación para las carreras de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Estudios Superiores Agraro y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Asimismo, para la licenciatura en Historia del Arte de ENES Morelia, para las carreras de Historia y Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la FES Acatlán, y asimismo para la carrera de traducción de la ENAL. Es muy importante que ustedes se acerquen a la coordinación o del departamento de carrera en cada una de sus facultades. Ellos los van a orientar para realizar el trámite. Es muy importante que ustedes hagan esto antes de que inicie el diplomado porque tienen que recibir la autorización de sus autoridades correspondientes. Y eso debe ser antes de que inicie el diplomado para que no tengan ninguna complicación. Acérquense a sus autoridades, por favor. Ahora, las modalidades de evaluación también cambian dependiendo de cada una de estas opciones. Para la opción de titulación es muy importante tomar nota. Deben de acreditar cada módulo con una calificación mínima de 8 y obtener un promedio general de 8.5. Tener una asistencia mínima del 80% y la asistencia a las sesiones de los viernes es obligatoria. Participan en el seminario cerrado, donde presentarán ustedes el tema de su investigación que desarrollan a lo largo del diplomado y que es el ensayo final. A través de un cartel ustedes van a hacer una breve exposición y asimismo aprobar el ensayo final con una calificación mínima de 8.5. Para la de actualización, los mecanismos de aprobación es el 80% de asistencia, aprobar el ensayo final y responder el formulario de evaluación. Si tienen cualquier duda o cualquier inquietud, los invitamos a que visiten nuestra página puea.unam.mx o que nos escriban a los correos inscripciones.puea@unam.mx o educom.puea@unam.mx. Escuchamos sus inquietudes si tienen alguna. Todas las sesiones se llevan a cabo en línea y estas son grabadas. También nosotros proporcionamos a lo largo del diplomado todo el material de lectura. Ustedes pueden revisar las veces que sean necesarias las grabaciones
pueden revisarlas de manera sincrónica y asincrónica cada una de estas sesiones y sin ningún problema pueden tener acceso a ellos a lo largo del diplomado. Y todo el diplomado es vía, en línea, vía Zoom. Todas las coordinaciones de las carreras afines al diplomado necesitan ustedes acudir a hacer su solicitud para que se puedan titular a través de el diplomado y opción ampliación a través del conocimiento, a través de diplomados, y ustedes recibirán la información correspondiente, deben de llevar su documentación y ellos les expedirán una carta. Una vez que ellos la expidan, ustedes nos deben de escribir para poderles dar el seguimiento y puedan formar parte de esta modalidad. Ahora, la fecha límite para inscribirse es el martes 19 de agosto. Estaremos recibiendo ese día todo lo referente a sus pagos, así como a sus cartas de aprobación de sus áreas correspondientes. Y es muy importante también mencionarles que estaremos dándole puntual seguimiento a cada uno de ustedes y si necesitan alguna información para llevar a cabo sus trámites, escríbanos por favor. A la brevedad les enviaremos toda la información. Si necesitan algo más, con mucho gusto se los proporcionaremos. Ok, para cuando ustedes se inscriben a cada uno de estos módulos, si lo pagan de manera modular, tendrían que entregar un ensayo final. Si cursan en su totalidad los 6 módulos, un ensayo final. Si cursan 4 o 5 módulos, tendrían que hacer un ensayo por cada uno de los módulos cursados y se le otorgará una constancia. Para expedir el diploma necesitan cursar el diplomado en su conjunto, en su totalidad. Si ustedes cursan un módulo determinado, se les va a expedir una constancia por cada uno de los módulos que cursan. Ok, aquí hay una pregunta muy interesante. Nos dicen, si no cumplo con todos los requisitos de titulación, ¿puedo tomar el diplomado en actualización y después presentar los procedimientos en la coordinación? ¿O es necesario volver a tomar el diplomado ya con todos los requisitos? Ahora bien, si ustedes están en opción a titulación y si en algún momento del diplomado dejan de cumplir con el requisito o reprobaron algún módulo o no cumplen con los trabajos, etcétera, pueden continuar con el diplomado, pero automáticamente pasan a la modalidad de actualización. Para poder expedir su diploma y su boleta para los trámites de titulación, sí necesitan cumplir al pie de la letra los requisitos, que es aprobar cada módulo con 8, un promedio general de 8.5, aprobar el seminario cerrado con 8.5 y su ensayo final con 8.5. En caso de que al final ustedes no cumplan con ese requisito, les expedimos su diploma de actualización, pero no la documentación para opción a titulación. Entonces, sí, eso es muy importante que ustedes los consideren. Todos aquellos que estén inscritos en la opción a titulación deben de cumplir al 100% de los requisitos para poder llevar a cabo el proceso de titulación en cada una de sus dependencias. Si por alguna razón no lo cumplen, pueden seguir con el diplomado, pueden concluir y podrán, si aprueban su ensayo final,
podrán obtener su diploma de actualización. Entonces, si tienen alguna otra inquietud sobre ese tema, sin ningún problema lo repetimos. No podemos hacer descuentos vía nómina, no estamos capacitados para llevar a cabo eso. Los pagos cuando se inscriben por módulo, sí lo tienen que hacer por lo menos una semana previo al inicio del módulo, para que ustedes puedan recibir toda la información. ¿Qué van a recibir cuando ustedes se inscriban? Van a recibir unas cartas compromiso y van a recibir un manual. Este manual vienen especificadas las contraseñas para que ustedes puedan acceder al material de lectura, así como a las sesiones grabadas y a los formularios de asistencia. Es muy importante que respondan los formularios de asistencia porque es a través del mecanismo que nosotros consideramos su asistencia a cada una de estas sesiones. En caso de que no lo respondan en ese momento de la sesión, va a estar disponible en nuestra plataforma para que ustedes puedan responder. Y como les repito, todas las sesiones son grabadas y las pueden estar consultando a lo largo del diplomado. Van a estar siempre disponibles para ustedes. Sí. Sí, para el inicio del módulo deben de cubrir precisamente la primera mensualidad que cubre ese módulo el 19 de agosto. Para poder llevar a cabo su inscripción deben de tener ya cubierta por lo menos la primera parcialidad o la primera mensualidad o el módulo, el costo del módulo para el martes 19. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier documento que necesiten para su trámite de titulación, por favor, escríbanos al correo de inscripciones.pue@unam.mx y les damos un puntual seguimiento a cada uno de ustedes. Asimismo, si por alguna cuestión necesitan un periodo extra para que los puedan acompañar en lo que les dan las cartas de autorización, también escríbanos. Podemos ir analizando cada uno de estos casos. En principio, nosotros ahorita tenemos la aprobación por parte de la UNAM. Si ustedes son de universidades externas y tienen conocimiento de que también existe la modalidad de opción a titulación a través de diplomados en su universidad, con mucho gusto los acompañamos en ese proceso. Acérquense a sus autoridades. Si quieren, nos ponemos en contacto con ellos y les damos seguimiento puntual. Les damos toda la información que necesiten para llevar a cabo ese proceso y con mucho gusto estamos para atenderlos. Ok, tenemos una pregunta más. Mi pregunta está en el sentido de que estoy terminando de estudiar la carrera de latinoamericanos, pero aún debo algún par de materias. ¿Puedo realizar el diplomado en la modalidad de titulación y terminar los requisitos en el transcurso del diplomado? ¿O es necesario hablar con la coordinación del colegio para poder coordinarlo y ver con ellos lo que procede? Ok. Uno de los requisitos para ingresar a esta modalidad es tener cubierto el 100% de créditos, haber liberado el servicio social y el idioma para cada una de las carreras. No es posible hacer el trámite previo porque cada una de las facultades tiene una comisión que revisa las solicitudes y todos tienen que tener 100% de créditos cubiertos. Entonces, sí te invito que lo veas con tu coordinación porque cada uno tiene particularidades muy claras para sus carreras. Pero en principio necesitarías tener
el 100% de los créditos ya cubiertos, haber concluido ya tus estudios, tu plan de estudios. Entonces sí te invitaría a que te acercaras a tu coordinación, por favor. Ok, parece que ya no tenemos más preguntas por el momento. Hola Carmen, hay una en Facebook. Sí, si no la puedes leer, Gaby, con mucho gusto. Sí, claro. Pregunta Verónica si las fechas de las sesiones que aparecen en el programa ya son las oficiales. Sí, ya la programación es la oficial. Ahora, es muy importante comentarles que lo único que nos falta definir bien, pero en breve lo estaremos haciendo, son las temáticas de los talleres metodológicos. Como nos explicaron nuestros coordinadores de módulo, a lo largo del diplomado hay dos tipos de talleres. Los talleres temáticos que se llevan a cabo en cada uno de los módulos, son 6 talleres temáticos que son encargados y responsables cada uno de los coordinadores, y los otros son talleres teórico-metodológicos, que son los responsables de educación continua del PUEA en organizarlos. Estos talleres que tienen el objetivo de ir desarrollando sus ensayos finales a lo largo de estos talleres. Van a recibir apoyo metodológico para poder apoyar a su investigación, y de esta manera lo vayan trabajando a lo largo del diplomado. Ahora bien, también tenemos 2 talleres, 2 mesas taller para el resto de las personas que están en el diplomado, para que ustedes puedan discutir sobre los temas, cuestiones de asesoría metodológica, etcétera. O sea, a lo largo del diplomado se les va a dar acompañamiento al proceso de investigación en su trabajo final, ¿no? En su ensayo final. Entonces sí es muy importante ese tema. Y sí, ya las fechas están definidas, ya aparecen así en nuestro sitio web y no hay cambios en las asignaciones. La persona que nos pregunta sobre el pago, por favor escríbenos al correo y con mucho gusto te atendemos de manera particular tu caso. Ok. Pues agradecemos a todos su participación, sobre todo a nuestros coordinadores de módulo, así como a todos los asistentes que se encuentran en plataformas y en nuestras redes sociales. Agradecemos muchísimo su participación y asistencia en esta sesión informativa de la 8ª edición del Diplomado en Estudios sobre Asia y África, sobre el Diplomado de África del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Agradecemos a todos y damos por concluida nuestra sesión. Muchas gracias.